quiero hablarle de algo que cambió el destino de la humanidad, algo que lo cambió todo. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, luego de la rebelión en el Edén, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Simiente. La semilla, o sea, el hombre es el único que puede plantar la semilla. La mujer no puede hacer eso, o sea, eso lo hace el hombre. Pero el Señor está diciendo aquí que de la mujer, o sea, de la simiente, de algo que la mujer no tiene. ¿Por qué? Porque por medio de ella nacería esa semilla que no sería implantada naturalmente, sino implantada sobrenatural, o sea, por medio de intervención divina, que sería por Dios. Entonces, el enemigo cuando, o sea, escucha todo esto que Dios declara aquí en el Génesis 3:15, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo comprendió que el canal de su derrota sería la descendencia humana por medio de la mujer. Por eso desde ese momento Satanás dirige su odio y estrategia para romper la línea humana, intentando evitar que nazca el Redentor prometido, Cristo. ¿Y cómo trató de hacer que se contaminara? En Génesis 6 podemos ver que los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron relaciones. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? La Biblia habla de los hijos de Dios, eran ángeles celestiales, o sea, algo no natural, eran sobrenatural, porque en Job 1:6 podemos ver que dice que los hijos de Dios y Satanás llegaron ante Jehová a hablar ante Jehová, o sea, entonces los hijos de Dios son ángeles que se mezclaron con mujeres humanas, y esa mezcla contaminó, esa mezcla distorsionó el diseño de la mujer. Entonces Satanás aquí estaba obteniendo lo que quería. Satanás estaba corrompiendo la mujer. ¿Para qué? Para que no hubiera nada puro, o sea, para contaminar la línea que traería esa descendencia. Y, o sea, Dios es maravilloso, hermoso. Dios en ese momento vio la tierra, vio que todo estaba contaminado, o sea, porque había una mezcla, o sea, el diseño de Dios se había contaminado completamente en ese tiempo. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a destruir a todo este mundo, o sea, pero encuentra un hombre. Aquí cuando dice encuentra un hombre justo, un hombre que caminaba con él, o sea, aquí no solamente es que era un hombre que no hacía lo malo, sino que era un hombre que, o sea, su línea, su ADN no estaba mezclado, o sea, su linaje no estaba mezclado con todo eso, era puro, o sea, era nacido de lo natural. Por eso el Señor decide escogerlo a Noé y apartarlo y salvarlo, porque por medio de él seguiría la promesa, por medio de él saldría esa simiente que era Cristo. Entonces por eso el Señor lo saca, pero ahí no se queda. El enemigo trató de destruir una y otra vez a la mujer. Podemos ver muchos ejemplos. Está Sara, podemos ver a muchos. Él siempre trataba de dejar estéril a la mujer, a las mujeres, para que no pudieran hacer ese niño, para que no pudieran hacer ese siguiente que traería el siguiente y el siguiente, y de ese siguiente saldría el Mesías, Cristo. Entonces él trató de hacerlo una y otra vez, pero no lo logró, porque nació ese niño cual pisó su cabeza. Él lo hirió en el pie, pero Cristo venció. Lo que para el enemigo pensaba que él estaba ganando fue su derrota, porque Jesús lo venció, y Jesús lo venció en la cruz, y su sangre pagó el rescate de todos nosotros, su sangre. Pero aquí nos vamos más adelante de la mezcla. Aquí en Daniel podemos ver que hay otra profecía para el futuro, algo que el Señor nos deja para el futuro. Debemos encontrar una visión para el futuro. Nabucodonosor había tenido un sueño de la estatua, que todos sabemos, muchos sabemos, que en sus sueños él veía una mezcla de barro y hierro. Entonces dice Daniel que ese barro y ese hierro era el reino final que se mezclaría. Y yo desde hace tiempo estaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? No entiendo, hasta que pude entender, o sea, lo anterior, lo que hemos venido hablando de la mezcla que hubo ante Noé, porque la Biblia dice en Mateo 24:37, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese será como los días de Noé.
en esos días antes del diluvio. O sea, esta visión de Daniel está hablando del futuro, o sea, de la hora, de donde estamos. Esa visión que él vio del barro mezclado con el hierro. Es lo mismo que pasó en los tiempos antiguos. Así como en los tiempos antiguos se mezcló los ángeles celestiales con las mujeres, o sea, las mujeres terrenales, asimismo habrá una mezcla, o sea, una mezcla desconocida que no sabemos. Pero bueno, no estamos muy lejos, podemos ver todo el tema de la tecnología, el tema de la ciencia, de todo lo que han tratado de hacer, el transhumanismo, de mezclar el hombre con la tecnología. Es esto que el Señor habla. En estos últimos tiempos se mezclará tal cual como en el tiempo de Noé se mezcló la imagen de Dios, o sea, la imagen del hombre natural será distorsionada nuevamente por Satanás, porque él usará el mismo patrón para engañar, porque Satanás no crea, Satanás copia y distorsiona la verdad, porque para eso él está, porque él no es creador de nada. El único creador, el único rey y señor de todo es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Él es todo. Satanás es un imitador, nada más. Pero así como en ese tiempo Dios levantó a Noé, o sea, en ese mundo contaminado, en los últimos tiempos Dios levantará un remanente fiel ante Él, un remanente que no se doblegará ante Satanás, no se doblará ante el sistema de este mundo, sino que se mantendrá fiel y se mantendrán firme ante Dios y estarán siempre con Él.